Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este programa de nuevo. Gracias por estar aquí y gracias a nuestros dos invitados que aceptaron venir a CNN, a nuestros estudios en la Ciudad de México, para hablar de un tema que es sumamente delicado e importante, en este caso para México. Estamos hablando de un registro, un informe sobre episodios masivos de desplazamiento de personas interno en México. Desplazamientos internos forzados en la República Mexicana, esto que se ha dado en los últimos años en el marco de lo que en México se conoce como la guerra contra las drogas. Y bueno, pues hay un informe, hay un estudio muy relevante que ha sido recuperado por organismos internacionales y de esto hablaremos también esta noche. Pero antes de ir a los detalles, quiero saludar a José Antonio Guevara, que es el director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que está en este estudio. Gracias por estar aquí, José Antonio. Muchas gracias, Carmen. Bienvenido, gracias por estar aquí. Brenda Pérez. Brenda es la coordinadora del área de desplazamiento interno, precisamente de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Brenda, bienvenida y gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Carmen. A los dos, gracias. Tema tremendo. Sé que, me lo has dicho hace un momento, José Antonio, antes de empezar esta grabación, sé que este tema lo han reportado a lo largo de los años de diferentes maneras, pero bueno, suele pasar, como comentábamos también, que una vez que se coloca un informe de esta naturaleza en una instancia internacional y viene de regreso a México, se le da un relieve diferente, ni hablar. Así es parte de la historia de lo que está pasando en México. Más allá de esa particularidad, estamos hablando de este fenómeno. Episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México. Este informe 2017 nos muestra realmente un panorama gravísimo. ¿Por qué no nos ayudas, José Antonio, a entender los ejes principales de esta información? En primer lugar, creo que es importante señalar que ante la ausencia de un reconocimiento oficial del fenómeno por las autoridades mexicanas, por el Ejecutivo Federal, quien creemos es el responsable o quien debiera estar muy al pendiente de cómo se comporta este fenómeno, que consiste en que las personas huyen de su lugar de residencia porque temen o porque fueron víctimas de la violencia generalizada, del conflicto armado, de las violaciones de derechos humanos o de las catástrofes naturales sin cruzar la frontera. Es un fenómeno extendido que se ha destapado o se ha propiciado principalmente después de la declaración de guerra contra las drogas en 2006 y pero que no es exclusivo de esta época. Tú sabes que durante el conflicto zapatista y los problemas religiosos en Chiapas hubo un fenómeno de desplazamiento que se reconoció en su momento por el gobierno del presidente Fox después de la visita del relator especial de Naciones Unidas. El fenómeno actual de la violencia generada por esta política no ha sido reconocido. Entonces, para nosotros desde el 2014 fue necesario crear una herramienta a partir de un área que creamos en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos que permitiera medir anualmente cómo se comportaba este fenómeno para generar una cifra que buscara convencer a las autoridades de la necesidad de contar con políticas públicas adecuadas, no solo para prevenir el desplazamiento, sino para atender a las víctimas del mismo. Nuestras cifras registran desplazamientos internos masivos, es decir, cuando exceden de 50 personas, o son 50 personas o más, y que son reportadas por medios de comunicación locales o nacionales, y después tenemos una herramienta para poder corroborar que la información sea veraz. Entonces, primer dato importante, registramos desplazamientos masivos y las consecuencias que estos episodios tienen en determinado número de personas. En 2017 encontramos que 20.390 personas fueron afectadas por este fenómeno, es decir, fueron desplazadas. 20.390. Y acumulando las cifras históricas, tenemos un total de 329.917. Esto no quiere decir que existan 329.917 personas actualmente desplazadas. Creemos que es una cifra muy conservadora porque solamente registra los desplazamientos masivos y no registramos los desplazamientos que se denominan gota a gota. Es decir, cuántas familias mexicanas no sabes que salieron de su lugar de origen, pensando en Tamaulipas. Que no eran 50, sino... Que eran 5 o 6 que decidieron, o que decidieron enviar a sus hijos a estudiar de Tamaulipas
Tamaulipas a Puebla o de Tamaulipas a la Ciudad de México para evitar que fueran víctimas del desplazamiento. Eso es en términos generales la cifra que nosotros encontramos. Estos desplazamientos de 2017 se reportaron en 9 estados de la República. Y otro dato importante es que la mayor parte de ellos, es decir, 17 de los 25 episodios que registramos, que se refieren a 11.232 personas, fueron desplazamientos causados por violencia generada por grupos armados organizados. Entendidos estos carteles, organizaciones, grupos, bandas delictivas, bandas del narcotráfico o autodefensas creadas al margen de la ley. Entonces tenemos que es un problema extendido y que está muy relacionado con los enfrentamientos entre bandas de la delincuencia o ataques de bandas de la delincuencia en contra de la población civil. Brenda Pérez, en tu calidad de coordinadora de esta área de desplazamiento interno de la comisión, ¿por qué no nos cuentas de esto que dice José Antonio, de la herramienta que crearon? ¿Cómo es que se mide esto? ¿Con qué herramienta, con qué posibilidades de conocer el fenómeno, que es un fenómeno de esta naturaleza? Claro que sí, Carmen. Bueno, pues fundamentalmente nuestra información parte de reportajes que hacen medios locales como medios nacionales, como lo decía José Antonio, en donde se registra un episodio en concreto de desplazamiento masivo, ¿no? Es decir, un episodio de una causa común de expulsión entre una comunidad específicamente. Esto lo corroboramos a través de diversas fuentes de información y, de ser posible, obviamente lo contrarrestamos con información proporcionada, por ejemplo, por el INEGI. Es decir, cuando la nota periodística nos habla de localidades o municipios en donde se presenta este desplazamiento interno masivo, nosotros verificamos primero que esta información esté dentro de la base de datos del INEGI, ¿no? Y luego, subsecuentemente, también localizamos algunas organizaciones aliadas que están operando, que también trabajan estos temas en estos lugares, ¿no? Y también esto lo corroboramos con otro tipo de información, como investigaciones académicas o trabajos como mucho más profundos en términos locales. Para corroborar que el evento ocurrió realmente. Efectivamente. Entonces, el punto de origen es una o varias notas de prensa local. Tienen que ser varias. Tienen que ser varias notas. O sea, varias notas que coincidan en lo esencial de la descripción de un desplazamiento masivo de una localidad por una causa identificable. Así calculamos y hacemos una estimación de las personas que han sido desplazadas. La verdad debo decir que es el piso mínimo y sabemos que además esta estimación no calcula o no se acerca realmente a la realidad que se enfrenta en México, ¿no? Ha sido un esfuerzo que, dado que no tenemos las capacidades logísticas, técnicas que sí tendría, por ejemplo, un INEGI o un CONAPO, ¿no?, de alcance nacional para documentar este fenómeno, bueno, nosotros de forma mucho más austera, digamos, ¿no?, pero además fundamentada con una metodología bastante rigurosa, empezamos a contabilizar, por un lado, episodios de desplazamiento masivo y, por otro lado, la estimación de personas como resultado de esos episodios de desplazamiento masivo. ¿Ni INEGI ni CONAPO hacen mediciones de desplazamiento forzado en México? Denominado como tal, no hacen una estimación, pero la encuesta de victimización que año con año saca el INEGI ha elaborado preguntas que se hacen en los domicilios, en donde cuestionan a las familias si en el año anterior hubo un desplazamiento que haya sido motivado por la violencia o porque hubieran sido víctimas del delito. La cifra que respondió afirmativamente a esa pregunta excede del millón. ¿Excede del millón de personas que respondieron a esa pregunta? Así es. ¿Que el año anterior hubo algún desplazamiento de algún miembro de la familia? ¿De la familia? ¿De la familia completa? O de algún miembro de la familia por motivo de la violencia o porque fueron víctimas de un delito. Para evitar ser víctimas de un delito o porque fueron víctimas de un delito, lo cual, si hace un análisis técnico de la pregunta, cualquiera especialista en esta materia, te diría, lo que están reportando son personas que han salido huyendo de su lugar de origen porque temen caer en esa cuestión delictiva, lo cual satisface los criterios de desplazamiento interno. Claro, la pregunta del INEGI, especifica si hubo cambio de domicilio específicamente, o sea, ese es el meollo, o sea, si tuvieron que cambiar de lugar de residencia.
Así, la pregunta básicamente es ¿cuántas personas en el hogar tuvieron o se vieron obligadas a cambiar de manera abrupta o planificada del lugar de residencia a causa de la inseguridad pública? O de un acto delictivo, de alguna circunstancia, sí. O sea, esta respuesta de 1 millón de personas que contesta sí, en una medición enorme como la que puede hacer el INEGI, bueno, pues nos habla de que la cifra que ustedes tienen, efectivamente, como tú dices, es conservadora, acorde a lo que podemos tener de referencia. Está este dato que nos das del INEGI. Después de la pausa, les pregunto sobre el informe de la CNDH, que a su vez también es un elemento importante de revisión para un poco tener lo que ustedes logran con su metodología para saber esto que nos ofrecen de información de estos 9 estados de la República, en donde de 17 de los 25 desplazamientos están relacionados directamente con la violencia extrema o la violencia de grupos en contra de la población civil. Y bueno, veremos también qué ha logrado y con qué alcance medir esto la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. Después de la pausa, regresamos con José Antonio Guevara y Brenda Pérez. Volvemos con ellos. Sí, regresamos en esta conversación que ha derivado ahora en lo que han comentado del INEGI. Bueno, estamos hablando de este informe, episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México. Por lo pronto estamos detenidos en saber de qué tamaño es el asunto. Y ya con eso tenemos bastante materia de discusión. Nos quedamos un poco más en este tema de qué tamaño es el fenómeno. Está lo que ustedes reportan en estos 9 estados de la República Mexicana. Está la descripción en su informe de cómo se registró la presencia de uso directo de la violencia, fundamentalmente. Entonces estamos con los números de ustedes que les da 20,000 personas afectadas por esta circunstancia en 2017. Solo en 2017. Está lo que me han contado del INEGI, esta instancia del Estado mexicano que tiene capacidad de medir y de contar de esta manera, que arroja 1 millón de respuestas sí a la pregunta de si el año anterior tuvo algún miembro de la familia desplazamiento por razones de crimen, delincuencia o algún acto de esta naturaleza. Y está también una medición relativamente reciente que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. José Antonio, sobre esa medición donde la CNDH habla del fenómeno del desplazamiento interno forzado, ¿qué dirías? Bueno, la CNDH hizo un buen esfuerzo, una gran contribución a la discusión sobre el desplazamiento interno forzado, porque fue la primera institución nacional pública que hiciera referencia a este fenómeno. Ya había habido un informe previo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, en donde reconocieron que existía ese fenómeno en ese estado. Pero lo que la CNDH hace es que llega una cifra de alrededor de 35,000 personas internamente desplazadas y se construye a partir de solicitudes de información que hace a los gobiernos de los estados, a la federación y a los municipios. Y de aquellos estados y municipios que respondieron, acumulan la cifra y nos llegan a esa la información oficial, digamos así. Así es. Pero entonces ni es completa, porque no todos respondieron, ni describe necesariamente las causas del desplazamiento en esas 35,000 casos. Sin embargo, pues se trata de un número elevadísimo para que no haya un reconocimiento oficial por parte del Estado y para que no existan políticas públicas adecuadas para atender a la población desplazada. Es decir, quien se sale de su lugar de origen, sin recursos, dejando todos sus saberes, dejando todos sus documentos y llegan a un nuevo lugar para tratar de rehacer su vida, no existe infraestructura oficial que les ayude a salir adelante. Hay desplazamientos internos, por ejemplo, en Chiapas, que responden a circunstancias mixtas, digámoslo así. No estrictamente un tema de delincuencia organizada, sino conflictos limítrofes, por ejemplo, que acaban también en situaciones violentas. De ese fenómeno, de esa parte de la historia, ¿qué registro tienen? Bueno, justamente de los 25 episodios que encontramos en 2017, 19 de ellos básicamente fueron los generados por violencia. 19 o 17. Perdón, 17 fueron generados. Porque dijeron 17 hace rato. Perdón, sí, 17 fueron generados por la violencia inducida por grupos armados, ¿no? Grupos organizados armados. Y fueron 7 de ellos específicamente identificados las causales como
violencia territorial, disputas territoriales y comunitarias. Ahí se incorpora. Y por disputas políticas, ¿no? Ahí se identificaron específicamente... 7 de 25. 7 de los 25. Un episodio que impactó a más de 5,000 indígenas tzotziles, que fue el ocurrido en Chalchihuitán y Chenaló, en el estado de Chiapas, pero además también ese año ocurrieron 2 episodios más de desplazamiento en donde acumularon cerca de 6,090 personas. Nosotros estimamos que esa fue la cifra que solamente el estado de Chiapas generó en torno a víctimas del desplazamiento. Otros escenarios similares fueron identificados en Oaxaca, en Chihuahua y en Guerrero, en donde también se desplazaron por disputas vinculadas, ¿no?, sobre todo a conflictos territoriales limítrofes entre comunidades que básicamente disputan justamente la propiedad, el uso o... sí, digamos, la propiedad del uso de este territorio, ¿no? Entonces, es bastante preocupante porque no solamente encontramos estos desplazamientos en años anteriores y ahora, sino que ahora encontramos las causales de larga data de algunos conflictos que no tuvieron resolución en años anteriores, nuevamente se intensifican y producen nuevos episodios de desplazamiento en donde inevitablemente se entretejen estos con la política de seguridad actual. Hablabas de que esta medición del INEGI se ha dado desde 2012 a la fecha. Quiere decir que desde 2012 a la fecha se ha registrado en el INEGI una respuesta sobre esa pregunta de si se ha trasladado o ha cambiado de residencia o se ha desplazado a algún miembro de la familia. ¿Qué ha pasado de 2012 para acá? Y si podemos afirmar que hay un efecto acumulado. La metodología en INEGI no queda clara, no sabemos si se acumulan, sin embargo, se presenta año con año una cifra distinta. Va desde el 1,5 millones, ¿no?, hasta la última cifra, que tenemos cerca de 1,064,000 personas que dijeron que efectivamente se habían cambiado de lugar de residencia a causa de la inseguridad pública, ¿no? Yo pensaría que debe haber una construcción metodológica en donde sepamos con claridad si se acumulan o si se les pregunta a las mismas personas este tipo de información. O también lo que nosotros hemos identificado es que en muchos de los episodios las mismas personas vuelven a ser desplazadas porque el ciclo de violencia nunca termina, porque no son atendidas ni, digamos, es asegurada su condición de victimización en los lugares de refugio o en los lugares de origen. Muy a bote pronto, José Antonio, bueno, esta cifra tan alta también puede deberse a que se pregunta individualmente o por familia en el INEGI. Ustedes están focalizando el tema a desplazamiento masivo y ya definieron con mucha claridad qué entienden por masivo, de 50 personas para arriba. Es decir, para que aplique esta metodología que ustedes desarrollaron, tiene que empezar a considerarse que es de 50 personas que conjuntamente se fueron de un lugar para otro por estas razones. Eso hace también importante la diferencia entre las cifras del INEGI y las que ustedes tienen para hablar de el tamaño del fenómeno, ¿no? Así es, y otro aspecto importante que podemos extraer de las cifras de este año es que el 76% de los episodios se reportó el uso de armas de fuego o la presencia de personas armadas en el lugar de origen del desplazamiento. En el 60% se reportó que la población sufrió amenazas o intimidación. En el 56% se reportó que casas, cultivos o negocios fueron quemados, destruidos o baleados. Y en el 36% se reportaron saqueos de viviendas y robos de animales, cultivos u otras pertenencias. Con esto lo que quiero decirte es que la caracterización del fenómeno del cual están huyendo las personas de la mayor parte de los episodios que registramos es una situación que pareciera un conflicto armado. La gente está huyendo porque hay presencia de armas, que hay fuego, que hay quemadura, que están quemando sus propiedades y que las están saqueando. Entonces estamos hablando de escenarios dantescos que afortunadamente hay medios que todavía los cubren y que todavía reportan este tipo de información. Tenemos un problema también en donde no podemos saber en algunos estados en donde los medios de comunicación no reportan esto, por ejemplo Tamaulipas, que tenemos un vacío de información porque los medios no reportan estos eventos, cuando sabemos, por ejemplo, que en el caso de la CNDH... No reportan porque hay represalias por reportar. Exacto, no es que no hagan su trabajo, sino que hay un problema de riesgo para los periodistas, ¿no? Pues sí, seguramente, y además en la CNDH en el informe vemos que hubo un reporte por parte de autoridades del estado de más de 20,000 personas que tuvieron que salir de
sus lugares de origen huyendo de la violencia. Entonces, en resumen, creo que el fenómeno de la violencia estamos caracterizándolo de una manera similar a un conflicto armado. José Antonio, Brenda, permítanme hacer una pausa. Entramos en la parte final de esta conversación hablando de este informe y todo lo demás. Episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México. Un asunto verdaderamente grave que la sociedad mexicana en general, los que estén interesados en el tema México, que yo entiendo somos muchos en este continente, pues hay que seguir de cerca porque es uno de los rasgos menos visibilizados de un conflicto que tiene muchas aristas. Volvemos después de la pausa. Nos despedimos. Se acabó el tiempo, José Antonio, Brenda. ¿Con qué te despides, Brenda? Bueno, pues me gustaría nada más señalar cuál es el perfil que encontramos de las personas que tuvieron que desplazarse en 2017 y debo decir que nos preocupa mucho porque fueron sobre todo mujeres, niñas y población indígena quienes mayoritariamente sufrieron el desplazamiento interno, ¿no? Hablamos de porcentajes altísimos, incluso de fallecimientos de personas en situación de desplazamiento forzado. Al menos de los episodios que identificamos, 14 personas fallecieron en esta condición sin tener medidas apropiadas de asistencia y de atención, y nos preocupa muchísimo que no se esté visibilizando, que no haya políticas públicas para atención inmediata, humanitaria en primera instancia, y más adelante medidas de atención que estén pensadas en generar soluciones duraderas y el retorno seguro de estas familias. José Antonio, ¿con qué te despides? Pues mira, Carmen, yo creo que lo más importante que debemos esperar de este nuevo Congreso en México que iniciará en septiembre es que puedan adoptar una ley general para atender el fenómeno del desplazamiento, que permita y que obliga a las instituciones federales a contar con un diagnóstico. Que reconozcan como existente. Como existente. Que haya un diagnóstico oficial tomando las mejores cifras y las mejores metodologías que solamente pueden ser las del INEGI, que se cuente con un registro de población desplazada para que puedan identificar las necesidades que se tenga por cada persona y por cada familia, que se cuente con políticas públicas adecuadas para atender a las personas desplazadas, para prevenir el desplazamiento y para garantizar el retorno seguro cuando se den las condiciones, y que establezca también la legislación sanciones para quienes producen el desplazamiento para beneficiarse de acaparar las tierras o de robar las propiedades de las personas. Entonces, es necesaria una ley general en México para poderle hacer frente a este fenómeno tan invisible. A este fenómeno tan invisible, pero tan registrado en este informe y en lo que aquí ustedes acaban de explicar con mucha amplitud. José Antonio, muchísimas gracias por estar aquí. Carmen, gracias. Brenda, gracias por estar aquí. Gracias, a los dos, gracias. Desde luego seguiremos en el tema si nos lo permiten. Y por lo pronto, gracias a usted que nos permitió acompañarle esta noche. Pásela bien y hasta la próxima.